sanado y salvado. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses. Les invito a abrir sus Biblias en esa carta. En un instante vamos a estar leyendo en el capítulo 2, pero estamos nosotros en una sección de la carta en la que el apóstol Pablo viene dando una exhortación, una serie de exhortaciones, mejor dicho, a los hermanos de esta iglesia, a los hermanos de la iglesia de Filipos, y les viene diciendo que deben comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Les ha venido diciendo que deben estar firmes en un mismo espíritu, que deben estar combatiendo juntos por la fe del Evangelio, y también les ha dicho de que ya que por haber sido salvados, ya que por haber pasado por la bendita experiencia de la salvación de sus almas, que ellos ahora están gozando de la consolación del Señor Jesucristo, que están gozando del amor diario del Señor Jesucristo y del gozo y de la comunión que ahora pueden ellos tener entre los hermanos que forman parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Todo esto es producido por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces Pablo les está diciendo, ya que tienen todas estas bendiciones que han sido derramadas sobre sus vidas, sus corazones, de parte del Señor Jesucristo, y que tienen la motivación correcta para hacerlo, entonces deben procurar la unidad de la iglesia, porque tienen todos los recursos y la motivación correcta ahora para hacerlo. Pero no solo esto ha venido diciendo Pablo anteriormente, sino que parte de las exhortaciones, y con esto cerrábamos el domingo pasado, Pablo les ha dicho también de que nada hagan en ningún aspecto de sus vidas, pero sobre todo en lo que tiene que ver en la vida comunitaria de la iglesia. Que nada hagan por contienda, que nada hagan por orgullo egoísta, porque esto lo único que va a producir entre ustedes son peleas y divisiones. Antes bien, Pablo les ha dicho, deben ser humildes. Deben estimar a los demás como superiores a uno mismo. No busquen sacar provecho personal de nadie, sino vean cuál es la forma en la que ustedes pueden ser de bendición a los demás. Bueno, todo esto es lo que nosotros hemos venido viendo desde el verso 27 del capítulo 1 hasta el verso 4 del capítulo 2, en donde Pablo ha comenzado a dar esta serie de exhortaciones. Y Pablo está dando estas exhortaciones porque él está al tanto. Recordamos que él está escribiendo esta carta, él está en Roma, él está preso. Pablo hace 10 años que él ya ha fundado la iglesia de los Filipenses, pero Pablo recibía noticias de las iglesias que él había fundado. Entonces Pablo estaba al tanto de que ellos como iglesia estaban expuestos a una situación muy, pero muy grave dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y esta situación era de que habían dos personas, dos hermanas, que estaban peleadas. Dos hermanas. Y Pablo sabía de que esto era algo gravísimo. Era gravísimo primero porque atenta contra la dignidad del Evangelio. Por eso les dice, anden como es digno del Evangelio. Estar peleados en el cuerpo de Cristo no es digno del Evangelio. Entonces Pablo sabía que esto era grave porque atentaba contra la dignidad del mensaje del Evangelio, atentaba contra la gloria de Dios, pero también Pablo sabía de que Satanás, como vimos el domingo pasado, él saca provecho de estas cosas. Y Satanás iba a sacar ventaja de este desacuerdo entre estas hermanas. ¿Para qué? Para dividir la iglesia. Y en lo posible para disolverla y para hacerla desaparecer. Porque ese es el propósito del enemigo,
es el de hacer de que la iglesia no continúe adelante. Y esta división, sin lugar a dudas, esta pelea, como cualquier pelea, era causa del orgullo personal, era causa de algún egoísmo en el corazón de estas hermanas, aunque, si bien Pablo de alguna manera está escribiendo para exhortar a estas hermanas, pero él está exhortando a toda la iglesia, porque el hecho de que en este momento puntual fueran dos personas, Evodia y Sintique, las que estaban distanciadas, esto no quería decir de que en algún momento otros hermanos de la congregación pudieran pasar por una situación similar. Entonces, Pablo no solo está dando esta exhortación de erradicar esta forma de pecado, sino que él también ahora, a partir del texto que vamos a leer en un instante, él les va a mostrar cuál es el ejemplo supremo de humildad que hubo en Cristo Jesús, quien siendo Dios, quien siendo Señor de todo, quien siendo Señor de todos, se humilló hasta lo sumo con el fin de ¿qué? De comprar esta iglesia, de reunir a este pueblo santo para sí, de comprar esta iglesia sobre la cual Él derramó su sangre, Él derramó su amor y sigue derramando su amor entrañable sobre cada uno de aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo ahora va a pasar a describir los pasos que el Señor Jesucristo dio en este descenso de su gloria a la humillación máxima por la cual Él tuvo que llegar a pasar. ¿Todo esto para qué? Para poder rescatar a su iglesia. Y también Pablo describe estos pasos de humillación para que tanto la iglesia de los filipenses como cualquier iglesia de Cristo que esté en el mundo, también tengamos este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y la exhortación de Pablo, el orden de Pablo, el mandamiento de Pablo en definitiva es que debemos dejar de lado el orgullo entre nosotros. Debemos dejar de lado el egoísmo, porque todas estas cosas lo único que producen son división. Y en lugar de eso, Pablo nos dice que debemos ser humildes, mansos, perdonadores, misericordiosos los unos para con los otros, porque esto es lo que Cristo hizo por nosotros y esto es lo que produce la unidad en la iglesia, esto es lo que trae gloria a Dios y esto es lo que abunda en bendición para nuestras vidas. Ni más ni menos. Entonces vamos a leer Filipenses capítulo 2, el texto del cual nos vamos a estar ocupando hoy son los versos 5 al 8. No obstante, vamos a leer desde el verso 1 del capítulo 2 para no dejar de conectar con lo que hemos venido viendo. Entonces Filipenses capítulo 2, verso 1, comienza diciendo así la palabra de Dios. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y comienza ahora Pablo a mostrarnos el primer paso de este descenso en el proceso de la humillación del Hijo de Dios. Y lo vemos en el verso 6 cuando dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lo que Pablo está diciendo es, Él, el Señor Jesucristo, Él era igual con Dios. El Señor Jesucristo es exactamente igual a Dios. Hermanos, Él lo que les está diciendo al decir que Él es en forma de Dios, está diciendo de que el Señor Jesucristo es Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y acá comienza el primer paso hacia abajo. Porque Pablo agrega y dice, Él, a pesar de ser Dios, Él no se aferró a eso. Él no se detuvo allí. Él no se aferró, aunque Él era exactamente igual a Dios. Y si nosotros nos acercamos a las páginas del Nuevo Testamento, y los invito, vamos a estar leyendo algunos pasajes en el Evangelio de Juan, entre otros, pero si cualquier persona que se acerque con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a conocer y a entender y aceptar la verdad, jamás va a poder negar de que el Señor Jesucristo es lo que la Escritura dice. Él es Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, comienza diciendo, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Lo que Juan está diciendo al identificar al Señor Jesucristo con el Verbo de Dios, él está diciendo la palabra eterna de Dios era Dios y estaba con Dios en el seno de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos de que Juan se está refiriendo al Señor Jesucristo como que Él es la palabra eterna de Dios, esa palabra que creó los cielos y la tierra? Porque en el verso 14, aquí nomás del Evangelio de Juan, ¿qué es lo que dice? Dice, y el Verbo se hizo carne. O sea, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Avanzamos un poquito hasta el capítulo 10 y el verso 33. Y aquí nos encontramos con una de las tantas discusiones que Jesús estaba teniendo allí con los líderes religiosos del judaísmo de aquel tiempo. Y como siempre cuestionaban todo lo que él decía, lo que afirmaba, y cuando él afirmaba ser Dios, allí es donde ellos ardían más de ira y querían matarlo. Por eso Juan capítulo 10, verso 33, dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús siendo hombre no se hacía Dios, Él era Dios, hecho hombre. En el verso 14, en el capítulo 14, ahí de Juan también, versos 7 al 9, nos encontramos con este diálogo que el Señor Jesús está teniendo con Tomás, ¿no es cierto?
Juan 14, 7 al 9. Perdón, con Felipe. Dice, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y ahora sí, con Tomás, Juan 20, 28, esta declaración que sale del corazón y de los labios de Tomás, cuando él por fin pudo encontrarse con su Señor resucitado y pudo comprobar que sus heridas en sus manos y en sus costados eran reales. ¿Cuál fue la reacción de Tomás? Juan 20, 28, dice entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Entonces acá Pablo nos comienza a mostrar el primer paso de esta humillación, este paso descendente, este primer paso descendente hacia abajo, hacia la humillación. Aunque el Señor Jesucristo, por ser Dios, Él tenía absolutamente todos los derechos y Él tenía todos los privilegios y tenía todos los honores de ser Dios por ser Dios, Él al mismo tiempo estuvo dispuesto a dejarlos a un lado. Él estuvo dispuesto a entregarlos. Él estuvo dispuesto, y hermanos, este es el increíble mensaje del Evangelio. Este es el tremendo mensaje del Evangelio. ¿Cuál es? Que vemos a un Dios santo, rodeado de gloria, poder, majestad, y que de repente se digna a mirar abajo. ¿Qué significa mirar abajo? A mirarnos a nosotros. Él mira hacia abajo. ¿Y qué es lo que ve cuando mira hacia abajo? Ve nada más ni nada menos que a hombres y mujeres, a pecadores, en un estado de miseria absoluta por lo que el pecado hizo en sus vidas. Hombres y mujeres que le rechazan, hombres y mujeres que en muchos casos incluso odian a Dios. Es lo que ve Dios cuando mira hacia abajo y sin embargo, Él, en lugar de hacer uso de sus derechos, de su soberanía, de todo el derecho que Él tiene sobre toda su creación, porque Él es el dueño absoluto, en lugar de mirar para otro lado y no estar allí viendo lo que está pasando con esta gente, o mejor aún, en lugar de pulverizarlos de un instante y seguir gozándose allí en los deleites de la eternidad, lo que hace a un lado sus privilegios. Y no solamente mira, sino que toma la decisión de descender hasta nosotros. Y desciende por causa de nosotros. Y esta es la actitud de humildad que comienza con la encarnación. Y el Verbo se hizo carne. Ahora volvemos a Filipenses 2 y en la primera parte del verso 7, Pablo nos muestra el segundo paso descendente en este acto de humillación de Cristo y entonces dice que se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir que se despojó a sí mismo? Significa que se vació a sí mismo. Es decir, de que Él rehusó usar aquello a lo que Él tenía derecho, por ser Dios. Él rehusó aferrarse a las ventajas y privilegios que Él tenía por ser Dios. ¿Lo podemos imaginar, hermanos? Dios, quien es dueño absolutamente de todo, Dios, quien puede hacer absolutamente todo lo que Él quiere, Dios, que tiene derecho a todo, quien está plenamente satisfecho consigo mismo, en sí mismo, que no necesita de nada ni de nadie, que no necesitaba de nosotros para estar absolutamente pleno en su gozo y satisfacción, no nos necesitaba.
Sin embargo, Él se vació a sí mismo, se despojó. ¿Y qué es lo que significa eso? Varias cosas. Vamos a ver 3 cosas en un instante, pero antes de ver esas 3 cosas, cuando vemos en la palabra de Dios que dice que el Señor se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, en primer lugar, hermanos, es importantísimo entender de que el Señor Jesucristo, ya en su carne humana, Él jamás, ni por un solo instante dejó de ser Dios. Nunca. Esto es muy evidente, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 17. Vamos allí, por favor. Mateo 17, verso 1 y 2, que es este momento en el que el Señor Jesucristo decide llevarse a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto. ¿Y qué es lo que ocurre? Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Podemos imaginar esta experiencia? Es como que Jesús, por decirlo de alguna forma, hizo a un lado su carne y dejó resplandecer quién Él realmente es. Ahí estaba Dios, hecho hombre. Y fue una pequeñísima muestra de lo que es esta tremenda gloria de este Dios que decidió mirar hacia abajo, descender hacia abajo y despojarse de qué. Bueno, vamos a ver 3 cosas. En primer lugar, el Señor Jesús, el Dios eterno, se despojó de su gloria celestial y desciende a un mundo infectado por el pecado, donde la mayoría de los pecadores lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Lo rechazaron. Y aún hoy, todavía, ya han pasado ya más de 2000 años de historia desde que el Hijo de Dios vino a la tierra, aún hoy millones y millones de personas siguen rechazando la salvación que el Hijo de Dios ofrece por medio del sacrificio que hizo en su cruz. Cuando vamos al Evangelio de Juan, ahora el capítulo 17, en esta oración tan pero tan gloriosa, tan hermosa que hace el Señor Jesucristo, minutos antes de ser arrestado para ya ir a la cruz, Juan 17, verso 4 al 5, ¿qué es lo que dice? Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. El Verbo era con Dios antes que nada existiera. Él estaba cara a cara con Dios, pero se despojó de eso. En lugar de eso decidió venir a esta tierra. En lugar de seguir allí recibiendo la adoración que Él merece por parte de sus ángeles santos, quienes de día y de noche claman ante el trono del Cordero y le dicen santo, santo, santo. Y los santos ángeles de Dios le dan la gloria y la honra. Él se despojó de esta adoración. ¿Para qué? Renunció a esta adoración angelical. ¿Para qué? Para venir a esta tierra y a cambio de adoración que recibió, el insulto de los hombres. Renunció al brillo de las glorias del cielo. ¿A cambio de qué? De ser llevado al final de su sacrificio y ser guardado en una tumba oscura, fría y vacía. Se despojó. Ahora, en segundo lugar, hizo algo más también. No solamente se despojó de su gloria, de la adoración y de todo esto,
sino que también Él hizo a un lado el uso voluntario de sus atributos. Ahora la pregunta es, ¿Él dejó de ser omnisciente? O sea, ¿Él dejó de saber todas las cosas como solamente Dios lo puede saber? No. ¿Él dejó de ser omnipresente? O sea, de estar en absolutamente todo lugar, en todo tiempo, permanentemente? No. Él dejó de ser el Dios inmutable, es decir, ese Dios que no cambia. No. Él no dejó de ser nada de eso. Ahora, ¿qué fue lo que Él hizo al despojarse? Cuando hablamos que se despojó de estas cosas también, Él sencillamente lo que hizo es no hacer siempre, permanentemente, uso de estos atributos. Jesús se autolimitó muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces Él se autolimitó de hacer uso de estos atributos. Pero Jesús era omnisciente, podemos ver de que Jesús era omnisciente, Él sabía todo. ¿Por qué? Fíjense Juan, otra vez, capítulo 2, Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versos 24 y 25, nos dice algo tremendo. Juan 2, 24 y 25. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues Él sabía lo que hay en el hombre. Jesús sabía y Jesús sabe lo que hay en el corazón de todos y cada uno de los millones y millones y millones de hombres y mujeres que habitan el planeta Tierra. Él lo sabe porque Él es Dios. Y cuando estuvo acá en su cuerpo humano, tampoco necesitaba de que nadie le dijera lo que hay en el corazón de las personas, porque Él lo sabía. Porque Él es Dios, omnisciente. Él era omnipresente también. Porque si vemos en Juan también capítulo 1, verso 47 al 50, ¿qué es lo que vemos allí? Vemos algo también muy, pero muy impresionante, porque nos dice allí el Evangelio de que el Señor Jesucristo sabía exactamente dónde había estado Natanael cuando Jesús ni siquiera estuvo cerca ni junto con Natanael. ¿Dónde está esto? Juan capítulo 1, verso 47 al 50, dice, cuando Jesús vio a Natanael, que ahí sí se acerca a él y lo ve por primera vez cara a cara, Él dijo, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo sabía esto Jesús? Porque Él conoce el corazón de cada persona. Pero era la primera vez que tenía un encuentro con Natanael. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y hermanos, no nos dice la palabra de Dios, pero seguramente Natanael habría tenido alguna experiencia de algún tipo muy, pero muy importante debajo de esa higuera. Por eso Jesús hace referencia, porque él sabía de que Natanael había sido afectado por algo. No nos lo dice. Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le contestó Jesús, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Entonces Jesús todo lo sabía. Jesús podía estar en todo tiempo, a todo lugar, porque Él sencillamente es Dios, pero al mismo tiempo podemos ver, y vamos a Marcos, por favor, capítulo 13, de que, como decíamos recién, en algunos momentos Él se autolimitó del uso de estos atributos. Marcos capítulo 13, verso 32, dice, cuando le preguntaban acerca de cuándo iba a ser su venida, Jesús les respondió, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, o sea, ni yo lo sé, sino solamente el Padre.
Y Jesús no iba a mentir. Él a veces autolimitaba su poder, sus atributos y otras facultades de su deidad. En tercer lugar, ¿de qué otra cosa se despojó? Él renunció a sus riquezas, siendo Dios, siendo el dueño de todo. Él renunció a riquezas personales. Aunque él era absolutamente rico, infinitamente rico, sin embargo, por nuestra causa, Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9, de que el Señor Jesucristo, para enriquecernos a nosotros, Él mismo se hizo pobre. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Para que vosotros con su humillación fueseis enriquecidos. El Señor Jesús, hermanos, no tuvo ni una sola posesión mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Se acuerdan dónde nació? En un pesebre, donde comían los animales. Lucas 2:7. El Señor Jesús jamás tuvo una casa propia. Nació en la casa de José y de María, pero en la casa de sus padres, de su familia, de sus hermanos. Pero él mismo dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tengo casa, decía Jesús. Cuando él predicaba, y a veces necesitaba, a causa de la multitud, irse al mar para poder predicar, lo hacía en barcas que no eran de él, las pedía prestadas. A veces le pedía la barca prestada a Pedro. Pedro, préstame la barca para poder predicarle a esta gente. Porque Jesús no tenía absolutamente nada. Cuando Jesús celebra la última cena, lo hace en ese famoso aposento alto que se deduce que puede haber sido propiedad de Marcos, quien después escribe el Evangelio de Marcos, pero también él celebra la última cena en una casa prestada y finalmente cuando es sepultado, ¿en la tumba de quién es sepultado? En una tumba prestada, que era de un tal José de Arimatea. Ahora bien, aunque él ya se ha despojado de todas estas cosas y de mucho más, hermanos, él nunca dejó de ser Dios. Él pudo haber destruido a todos sus enemigos sobre la faz de la tierra solamente con el aliento de su boca, con pronunciar una sola palabra, pero no lo hizo. Él decidió despojarse a sí mismo. Y se despojó a sí mismo no solamente a todo esto que hemos mencionado ahora, sino que da un tercer paso descendente en su proceso de humillación. Y Pablo ahora nos dice en la segunda parte del verso 7 de Filipenses, dice de que se despojó a sí mismo, pero el tercer paso es tomó la forma de siervo. Sigue bajando, se sigue humillando, sigue descendiendo. Jesús se volvió un siervo, lo que literalmente significa Jesús se convirtió en un esclavo. Un esclavo nuestro, por causa nuestra. Él vino para hacer la voluntad, para someterse a la voluntad de Dios Padre y por lo tanto para someterse a nuestras necesidades, porque esa era la voluntad del Padre. Entonces Jesús no tuvo ningún privilegio en este mundo. Él vino como siervo, Él vino como un esclavo. Y hermanos, un esclavo no tiene privilegios. Un esclavo no tiene derechos. Un esclavo no tiene riquezas. Un esclavo no tiene nada. Un esclavo simplemente obedece lo que su Señor le dice. Jesús hizo siervo. Nunca nadie le dio nada. Nunca nadie le dio un hogar.
Nunca nadie le dio un animal para que fuera propiedad de Jesús y que él, en lugar de andar caminando por los caminos, pudiera andar montado en un animal. Nada de eso pasó. Nunca nadie le dio nada que él pudiera llamar lo que era suyo. Por el contrario, él sirvió a todo el mundo. Él jamás tuvo ni un solo privilegio, ni una sola ventaja. Y sin embargo, hermanos, Jesucristo es Dios. Es el Dios del universo. Es el Dios que hizo todas las cosas. Es el Dios que, como dice Mateo 20:28, es el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida en rescate por todos. Pero no quedó allí. Pablo nos dice de que dio un cuarto paso en su camino descendente en esta humillación. Y ahora nos dice de que no solamente tomó forma de siervo, sino que se hizo semejante a los hombres. Él se volvió hombre. Él fue realmente humano, como cualquiera de nosotros, excepto por el pecado que no hubo en él. Esta es la razón por la cual cuando leemos, no nos vamos a ir allí ahora, pero Lucas capítulo 2 nos dice de que el Señor Jesús, cuando era todavía un joven, un niño, Él crecía en sabiduría y en estatura. ¿Qué significa que crecía en estatura? Que le crecían sus huesos, sus músculos, su cuerpo, sus órganos. ¿Por qué? Porque era un ser humano. Él estaba creciendo como cualquier ser humano. Y por ser un hombre, Él sufrió las consecuencias de este mundo caído e infectado por el pecado. Vemos a Jesús sintiendo muchas veces mucha tristeza por distintas situaciones. Vemos al Señor Jesús llorando. Jesús lloró. Vemos al Señor Jesús experimentando el sufrimiento, experimentando dolor, experimentando hambre, cansancio. Él tuvo sed y experimentó la muerte. Aunque nunca cometió un solo pecado, sin embargo experimentó todas estas cosas por causa de nuestros pecados. Y llega el verso 8 aquí en Filipenses capítulo 2 y Pablo nos lleva al quinto paso de su humillación. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y nosotros podríamos decir, pero él ya se había humillado. ¿Cuánto más va a seguir humillándose? Él siendo Dios, no decide aferrarse a sus derechos. Después se vacía, se despoja de todo lo que vimos, sus atributos, su gloria, su adoración. Ya se despojó y encima después de eso se ha convertido en un siervo, en un esclavo, siendo él el rey del universo. Y después de ser hecho exactamente como los seres humanos, de ser hecho como un hombre y de sufrir todo lo que un ser humano sufre, de sentir todo lo que los humanos sentimos, excepto pecar, alguien podría decir, ya está, ¿no es suficiente la humillación? Dios eterno, lleno de gloria, ya está, se hizo siervo, se hizo esclavo, padeció lo que padecemos nosotros. Sin embargo, Pablo dice, no, estando en la condición de hombre, acepta humillarse aún más a sí mismo. ¿Y dónde vemos esto? Lo vemos en los juicios. Cuando él es absolutamente maltratado y humillado por Pilato y por sus soldados. Y lo sorprendente de esta humillación es de que Jesús jamás reaccionó, jamás respondió una sola palabra para defenderse. Se están burlando de él, le están pegando, lo están insultando, le están arrancando la barba. Lo están tratando como si fuera la peor basura de la tierra. Hermanos, y Él es Dios. Y Él es Dios.
Y están haciendo esto con el Santo Hijo de Dios. Y no dicen ni una palabra. Y lo pasan de fase en fase. Lo pasan de juicio en juicio. Todos juicios falsos. Todos juicios injustos. Donde mentían acerca de Él. Y Él no dice nada. Y Jesús lo acepta. Y no está reclamando sus derechos. Al contrario, ¿qué es lo que hace a continuación? Baja un peldaño más. Sexto paso. ¿Qué tan bajo fue? Dice Pablo, primer parte del verso 8. Se hizo obediente hasta la muerte. Hermanos, en algún punto, cuando Él está siendo objeto de esta burla, cuando su espalda ya ha sido desgarrada por los látigos romanos, cuando el dolor que está sintiendo en su cabeza por causa de las espinas, de esa cruz, de esa corona que le clavaron, lo están torturando con un dolor insoportable. En algún momento Jesús se podría haber detenido mientras ya estaba siendo arrastrado por las calles de Jerusalén, en medio de tanta violencia, y Él podría haberse detenido y haber dicho, ¿saben qué? Ya está, suficiente, se acabó. Se me agotó la paciencia. ¿Saben qué? Ustedes no valen la pena para que yo esté padeciendo lo que estoy padeciendo por ustedes. El Señor Jesucristo tranquilamente podría haber orado al Padre, como le dijo en su momento a Pedro allí en Getsemaní, y haber clamado para que el Padre enviara decenas de legiones de ángeles destructores y destruyeran a todos sus enemigos a su alrededor. Jesús lo podría haber hecho, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y tenía autoridad para hacerlo, y tenía derecho para hacerlo. Pero nunca lo hizo. Él fue obediente hasta el mismo momento de su muerte. ¿Y todo para qué? Para que nosotros podamos ser salvos de una eternidad en un infierno en donde los horrores, los terrores, las agonías que nunca habrán de terminar sobre las almas de aquellos que nunca se arrepientan de sus pecados y crean y se rindan ante el bendito sacrificio del Hijo de Dios, van a estar allí por toda la eternidad. Pero Dios tenía un plan y Dios iba a redimir un pueblo, y Jesús fue obediente hasta la muerte por esto, para que nosotros podamos ser salvos. Pero Pablo no solo dice que fue obediente hasta la muerte, sino que agrega y dice, y muerte de cruz. Y este es el último paso de la humillación de Cristo. Este es el fondo de la humillación de Cristo. No solo muerte, sino muerte de cruz, porque si lo hubiesen querido matar, lo hubieran matado de una forma mucho más sencilla, más rápida, sin dolor. Muerte de cruz, crucifixión, la muerte más desgarradora que existía, la muerte más dolorosa que existía, la muerte con un dolor y con una agonía más larga que existía, la muerte más vergonzosa que existía, la muerte más dolorosa, más degradante y más humillante que había sido diseñada por los persas. ¿Para qué? Para castigar a los peores criminales de la sociedad. Muerte de cruz. Entonces Pablo, al describir en estos versos del 5 al 8, todo lo que significa la humillación de Cristo,
Es como si Pablo les estuviese gritando a los filipenses. Es como si Pablo estuviera gritando a estas hermanas que estaban enfrentadas y dividiendo la iglesia. Y por supuesto es como si Pablo también estuviera gritándole a cada miembro de cada iglesia acá en la tierra. Es como que Pablo nos está diciendo, hermanos, miren a Jesús. Miren a Jesús. Miren a este Dios eterno que se despojó de su gloria, que dejó su gloria y ahora cuelga bañado de sangre en una cruz. Miren a este Dios eterno que se despojó de sus privilegios y ahora agoniza en una cruz. Miren a este Dios eterno que se hizo un siervo, se hizo un esclavo, se hizo hombre. Lo insultaron e hicieron todo tipo de violencia contra él y ahora cuelga bañado de una cruz, agonizando, derramando su sangre y su vida. ¿Pueden verlo? ¿Pueden ver a este Jesús y ustedes me dicen que están peleados? ¿Ustedes me dicen que están ofendidos? ¿Ustedes me dicen que están enojados entre ustedes? ¿Pueden ver lo que el Hijo de Dios ha hecho por ustedes? Otra vez, no está preguntando si conocemos el concepto del Evangelio, muchos lo sabemos de memoria. Está preguntando, ¿estamos entendiendo lo que pasó? ¿Estamos entendiendo lo que el Santo Hijo de Dios hizo por nosotros? ¿Y ustedes están disgustados? ¿Están ofendidos? No, hermanos, si esto pasa en la iglesia, no estamos entendiendo lo que hizo el Hijo de Dios. Por eso Pablo pone este pasaje en el medio de la carta a los filipenses, porque de este pasaje depende toda la vida de la iglesia. Del sacrificio del Señor Jesucristo depende el destino eterno de las almas, de la historia del mundo. Del sacrificio de Jesucristo depende absolutamente todas las cosas y nuestras relaciones tienen también que depender de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Estamos entendiendo lo que al Hijo de Dios le costó nuestra salvación? Es lo que Pablo está queriendo hacer, entender. Miren a Jesús, ¿de qué orgullo me estás hablando? Mata tu orgullo. Mira a Jesús, ¿de qué celos me estás hablando? Mata tus celos. Mira a Jesús, ¿de qué envidia me estás hablando? ¿De qué ofensa me estás hablando? Mira a Cristo. Todo esto lo hizo por amor a ustedes. Todo esto lo hizo para que ustedes puedan reconciliarse con Dios y escapar de la eterna condenación. No me vengan con que están peleados, está diciendo Pablo. Porque si Cristo hizo esto por ustedes, si Cristo hizo todo esto por amor a ustedes, para que ustedes puedan reconciliarse con Dios, entonces, hermanos, ustedes, si realmente son de Cristo, deben humillarse como Jesús lo hizo. Deben amarse como Jesús los ama y deben perdonarse como Jesús los perdonó. Porque Él se humilló, los amó y los perdonó para que formamos parte del glorioso cuerpo de Cristo, que es su iglesia, la cual Él compró con el precio de su sangre. Señor, te pedimos perdón.
reconocemos que nuestros corazones siguen luchando con el pecado. Reconocemos y confesamos de que muchas veces se levanta en nuestro corazón estas cosas: el orgullo, la envidia, la queja, la murmuración y tantas otras cosas más. Pero levantamos nuestros ojos al cielo y vemos este acto increíble de humillación que hiciste. Y bajamos nuestra mirada a la tierra y nos encontramos en este mundo infectado por el pecado y te vemos allí en el medio de este mundo clavado en una cruz por amor a nosotros. Te pedimos perdón una vez más, Señor. Pero entendemos que es así. Entendemos que estamos siendo moldeados en las manos del alfarero. Y te rogamos que en la lucha personal que cada uno de nosotros tengamos, que nos ayudes por tu gracia a poder crecer y a poder parecernos cada día más al Santo Hijo de Dios, que tu carácter sea formado en el nuestro. Por causa de tu iglesia, por causa de los perdidos y por la gloria de Dios Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.